amados hermanos, manteniendo esta actitud de adoración y reverencia al Señor. Vamos a abrir la palabra de nuestro amado Padre en Deuteronomios capítulo 4, versículos de 9 al 13. Algunos ya lo tenemos aquí en pantalla. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Gracias, Pastor Mas. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, estamos totalmente persuadidos de que va a ser así, porque la palabra de Dios nunca viene en vano, ¿no? Siempre produce un fruto y siempre es para edificación y siempre para bendición de su casa. El estar juntos, un domingo más, como solemos decir, es un día de acción de gracias, porque es un milagro que sigamos otro domingo juntos. Es un milagro de parte del Señor que podamos reunirnos, que sigamos en libertad de culto hacia nuestro Señor y sigamos escuchando la palabra del Señor para edificación. Entonces, toda una bendición de parte de nuestro Padre Celestial. 10 semanas hacia atrás hemos estado enfrascados en esta serie de reglas para cruzar el desierto, después de haber terminado 10 semanas adicionales con las reglas para cruzar el Mar Rojo. Entonces ha sido un tiempo tan sustancioso, como decíamos la semana pasada, a través del libro de Éxodo, y como que nos hemos sentido que el Señor, en medio de este desierto pandémico, ha estado realmente caminando delante de nosotros, guiándonos en todo lo que debemos hacer, en la manera en cómo debemos vivir, y esas reglas que nos ha dejado a consideración no son solamente para reflexionar en ellas, es para ponerlas en práctica y que nuestra vida realmente pueda disfrutar presencia y bendición de parte de nuestro Señor. La semana pasada decíamos que estábamos llegando al final del libro de Éxodo, y vimos cómo cierra el libro de Éxodo en el relato con la presencia de la gloria de Dios descendiendo sobre aquel tabernáculo que montaron en medio del desierto y que duraría casi 40 años como lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Era el punto central donde Dios se encontraba con su pueblo. Descendía su gloria y el pueblo atentamente estaba observando lo que ocurría desde las puertas de sus tiendas. Entonces Moisés se dirigía al tabernáculo, entraba al tabernáculo de reunión y Dios trataba con él. La expectativa de la nación, lejos de estar solo observando, era qué le estará diciendo Dios, y luego Moisés salía y les comunicaba a ellos. Ahora, usted comprenderá, mi hermano, mi hermana, que la experiencia del pueblo de Israel en el desierto duró prácticamente esos 40 años. Toda esta generación estuvo en medio del desierto, y durante todo ese tiempo en pleno desierto, su experiencia no fue nada sencilla. No debe ser nada sencillo vivir en el desierto, hermanos. Ninguno de nosotros hemos vivido tanto tiempo en un desierto. Quizás algunos de ustedes que han tenido oportunidad de vacacionar y pasar un tiempo, digamos, por ejemplo, por Ica, por las dunas de Ica, donde usted ve solamente dunas de
de arena nada más, pero ese es un buen momento, algunas horas de diversión, ¿no? A pleno sol fuerte. Pero otra cosa es estar 40 años metidos bajo esas condiciones. Debe haber sido una experiencia agotadora, hermanos, agotadora. Viendo todos los días lo mismo. Arena, sol, arena, sol. En la noche, un tremendo cielo estrellado, un frío muy fuerte en pleno desierto, maná que todos los días llovía para alimentarnos, llevar su holocausto y sus ofrendas al tabernáculo de reunión, moverse si la nube se movía, detenerse, volver a armar la tienda para ver la gloria del Señor descendiendo sobre el tabernáculo. Y todas esas experiencias, a pesar que estuvieron todos los días, casi durante 40 años, mis hermanos, viendo o en esa rutina de vida y viendo la presencia del Señor en aquella columna de humo o fuego en las noches, viendo la gloria de Dios descendiendo sobre el tabernáculo de reunión y en forma especial en el lugar santísimo a manera de una gran nube, toda esta nación sintió, como decimos, la pegada de la rutina diaria. Porque imagínense 40 años haciendo esto. Entonces naturalmente fueron formando hábitos, fueron acostumbrándose a esto todos los días de su vida, fueron acostumbrándose a ver incluso la columna de humo, se acostumbraron a ver la columna de fuego todas las noches, que representaba la presencia del Señor. Periódicamente se acostumbraron a ver la gloria del Señor descender sobre el tabernáculo. De pronto todo entró y todo cuadró y todo se volvió una rutina. 40 años en ese plano, mis hermanos. ¿Qué cosa es la rutina? Solamente para tener un poco de claridad en nuestras mentes y corazones. El médico ítalo-argentino, escritor, filósofo, Ingenieros, ¿no? Dijo en cierta oportunidad, la rutina es el hábito de renunciar a pensar. Interesante ese pensamiento, ¿no? La rutina es el hábito de renunciar a pensar. El diccionario de la Real Academia Española define la rutina de la siguiente manera. Costumbre, dice, costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática, que no requiere tener que reflexionar o decidir, hacerlo automáticamente. No se necesita pensar. Entonces, tiene sentido lo que dice José Ingeniero, que la rutina es el hábito de renunciar a pensar. La mayoría de personas, mis hermanos, llevamos una vida con mucha rutina, lo queramos o no lo queramos admitir. Y no podemos salir de esa rutina, porque es lo conocido para nosotros. Y no salimos porque es práctica, ¿no? Porque no tenemos que pensar demasiado para actuar, simplemente repetimos lo mismo, repetimos y repetimos y repetimos. La mayor parte de las cosas las hacemos, hermanos, por hábito, ya formado en nuestra mente, en automático, incluso nuestra mente funciona en eso, en el mismo orden y aproximadamente a la misma hora. Esa es una rutina que todos tenemos. Ahora bien, a veces nos piden o también ocurre una circunstancia que nos exige que salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra área de rutina, que salgamos de lo habitual. Pero realmente para muchos resulta muy difíciles. Y la razón es porque la rutina, hermanos, nos proporciona cierta seguridad, porque es hacer lo que ya sabemos, y lo que ya es para nosotros conocido, y ese es el principal motivo por el cual nos cuesta salir de ella, porque representa nuestra área de seguridad. Es un riesgo hacer algo diferente, nos da temor, y a algunos les da hasta pánico hacer algo diferente. Es por ello que los especialistas en el ramo le dicen a la gente, le recomiendan a la gente que cambie sus rutinas periódicamente, que inyecte a su rutina algo diferente, que oxigene su rutina diaria, porque esos cambios son saludables para la vida. Como yo decía, oxigenan la vida de las personas, los cambios dentro de las rutinas. Ahora, aún nuestra relación con Dios, y voy a
voy a incluir esto porque está incluido, ¿no? En nuestra vida de rutina. Aún nuestra relación con Dios está enmarcada en ciertas rutinas. Nuestros devocionales son rutinas. Nuestros devocionales diarios son rutinas. Nuestros tiempos de oración o de estudio bíblico son rutinas que vamos formando con el tiempo. Pero lo peligroso, hermanos, puede ser que como la nación de Israel, esas rutinas se vuelvan monótonas, sin sentido. Hagamos automáticamente nuestro devocional, nuestro tiempo de oración y hacer el estudio, conectarnos, entrar a un culto. Lo hagamos sin comprender su significado. Lo hacemos, pero dejamos de comprender su significado. Dejamos de entender su relevancia. Dejamos de darle el valor que debe tener ese tipo de acciones o vivencias. Observe usted, por favor, el reclamo que Dios le hace a Israel a través del profeta Isaías, y se va a dar cuenta qué tan de cuidado son las rutinas, ¿no? Sin pensarlas. Isaías 29:13 dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué interesante lo que dice el Señor acá, ¿no? Dice, este pueblo, dice el Señor, se acerca a mí con su boca. Rutina, hermanos. Todos sabemos cómo acercarnos al Señor y todos sabemos orar. Y dice el Señor, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, están haciendo cosas correctas, pero ¿por qué no honran al Señor? ¿Por qué no le están honrando esas cosas al Señor? Porque se han vuelto rutina. Las están haciendo, sí, pero no entienden el significado, no entienden su relevancia, no entienden el valor de esas cosas. Israel se acercaba por rutina mecánica, en automático. Es lo que hacían siempre y de la misma manera, sin entender lo que hacían, sin comprender lo que Dios quería hacer en esos momentos que se encontraban con Él. Eso es interesante porque podemos encontrarnos con el Señor por rutina, ¿no? O sea, cada domingo es una rutina, hermanos. Entramos, nos reencontramos, decimos con el Señor, oramos incluso, ahora que es tan difícil adorar a través del Zoom, pero logramos conectar nuestro espíritu, podemos estar haciendo todo eso, pero no entendemos el significado, la relevancia o el valor de lo que estamos practicando en esos minutos. Le pasó a la nación de Israel, hermanos, nos puede estar pasando en estos tiempos. Realmente nos puede estar pasando en estos tiempos. Cuando el gran Moisés reflexiona en todos los años que han estado metidos en el desierto, a semanas de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida, Moisés se percata que aquel pueblo, que es ya una nueva generación que se ha levantado en los últimos 40 años, son los hijos de los que salieron de tierra de Egipto, ¿no? Aquella nueva generación que va a ingresar a la tierra prometida en las siguientes semanas, había absorbido por completo el mal ejemplo de sus padres, ya muertos en el desierto, ya enterrados en el desierto. Y habiendo absorbido también sus rutinas, buenas o malas, las habían absorbido. Es que es así, los padres comunican rutinas a los hijos, ¿no? Te tienes que levantar a esta hora, tienes que estar sentado, la mesa, van creciendo los jóvenes a las 8 de la noche, todo el mundo sentado a la mesa para cenar, todos deben estar a esa hora. Son rutinas que los padres van estableciendo y los hijos van absorbiendo. Entonces, toda esta nueva generación había absorbido los malos ejemplos de los padres, los malos hábitos, habían absorbido las rutinas, buenas o malas, y corrían el riesgo de poseer la tierra prometida con una relación con Dios basada solo en rutina. Y que ya peligrosamente, ya estaban acostumbrados a esa rutina incluso. Y la relación con Dios, mis hermanos, necesitamos recordarnos nosotros mismos de esta mañana, viendo ese ejemplo en el pasado, que la relación con Dios es más que rutina, hermanos. Es mucho más que una rutina. Así que con eso en mente, Moisés escribe el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos presenta un recuento. En realidad es un recuento. En ese recuento es una renovación del pacto entre Dios y su pueblo,
en un momento clave de la historia de Israel. Digo clave porque están a punto de entrar a la tierra prometida. El mismo nombre del libro, Deuteronomio, significa segunda ley. Segunda ley. Porque la primera ley dada por el Señor en las tablas escritas por su dedo y sumado todos los demás mandamientos, ese era lo que Israel conocía como la ley. Esa sería la primera ley. Pero al escribir este libro Moisés se le titula Segunda Ley, porque es un recuento de toda la ley que ya ha dado el Señor. Es un libro para recordar, hermanos. En este libro, a través de una serie de discursos, lo que hace Moisés es advertir a la nación de Israel y le recuerda a toda la nación los mandamientos de Dios antes de entrar a la esperada tierra prometida. Miren, van a entrar y Moisés se da cuenta, esta generación entra a un estado rutinario. Hay que remover un poco su cerebro y hay que recordarles lo que por rutina saben, pero no han entrado en conciencia, no le dan el valor y no están pensando exactamente qué significa todo esto, a pesar de que lo hayan recibido los padres, ¿no? Y me provoca pensar en esta mañana, padres, ¿qué están enseñando a sus hijos? ¿Qué les están enseñando? Por rutina ha quedado, se han asegurado que ellos entienden el significado de la palabra de Dios que les pueden estar enseñando, la relevancia de esa palabra y el valor de esa palabra. Esa sería una pedagogía completa. Esa sí sería una enseñanza completa. Pero si solo está haciendo, si solo los envían, ya es tu devocional, ya es hecho tu devocional, ya vas a entrar al culto, oye, vea para acá. Y los sienta todos, ¿no? Para que salgan todos en la cámara, todos juntos sentados. Y claro, están ahí físicamente, pero Dios sabe dónde estará la mente, ¿no? De ellos. ¿Dónde estará la mente de ellos? Por décadas, mis hermanos, la nación de Israel sufrió el cautiverio en Egipto. Lo sabemos por el libro de Éxodo. Y luego anduvo por el desierto sin tener casa, añorando la tierra prometida. Esa es nuestra casa, decían ellos, ¿no? Ese tiempo evidentemente no fue en vano, porque Dios lo utilizó para moldear. Recuerden que ya vimos esto cuando estudiamos el libro de Éxodo, la reformateada de mente y corazón que Dios estaba realizando durante esos 40 años en el desierto, pero que no se dejaron, ¿no? Dios quería remodelar ese corazón, pero ellos no lo permitieron, se resistieron y por eso murieron y fueron enterrados en el desierto. Esa generación pudo haber entrado en tierra prometida, con sus hijos incluso, pero no llegó, porque no se dejaron moldear. Dios los estaba moldeando, quería moldearlos y prepararlos justamente para que entraran en la tierra prometida. Entonces, Moisés se dirige al pueblo justo antes, como decía, de entrar a la tierra prometida, a esta nueva generación. Así que Deuteronomio funciona, hermanos, como un epílogo y conclusión al ministerio de Moisés, recapitulando todas las enseñanzas de la Torá o la ley de Moisés, recapitulando todos los estatutos, todas las enseñanzas, todos los temas son repasados con carácter de urgencia, todos los temas que se han ido acumulando en base a las experiencias que han tenido en 40 años en el desierto, todo lo que pasó a la nación de Israel. Moisés hace una recapitulación, les hace recordar todo eso a través de Deuteronomio. Pero a diferencia del resto de los libros del Pentateuco, ¿no? Dios no presenta ninguna enseñanza en Deuteronomio. Me refiero directamente, ¿no? Te mando algo adicional o agrego algo más a lo que te he enseñado. No. Es por eso, mis hermanos, que usted lee el libro de Deuteronomio, si es que lo ha leído, entonces nunca va a encontrar la frase, por eso, el Señor dijo a Moisés, que sí se encuentra en los otros libros. Cuando el Señor dijo a Moisés, le estaba dando una nueva normativa, le estaba dando un nuevo mandamiento. Cada vez que se lee esa frase, es que Dios está enseñando algo adicional y Moisés lo escuchaba muy bien. El primero lo entendía y luego salía y lo transmitía al pueblo. Pero en Deuteronomios no encuentra esa frase, el Señor dijo a Moisés. Entonces, a través del libro de Moisés no hay ningún mandato adicional que Dios dio, porque, como le digo, es un libro de recuento, es un libro recordatorio, sino el propósito es que su pueblo recuerde sus proezas, sus verdades y sus mandamientos. Ese es el propósito de ser de Deuteronomio, repito, para que el pueblo de Dios recuerde sus proezas, recuerde sus verdades y recuerde sus mandamientos. Y los ponga por hecho, obviamente, ¿no? Para eso se los está recordando.
Entonces, Moisés toma el papel de un ya avanzado entrenador de fútbol. Voy a usar este ejemplo porque es muy común a nosotros los latinos. Imagínense a Moisés, ya entrado en años, cansado por la larga tarea que ha tenido, agotadora, por cierto, como un entrenador de fútbol, que da su último discurso motivacional en el camerino antes de que sus jugadores entren al campo de juego. Bueno, no sé si alguno de los que me están escuchando han tenido esa experiencia. Yo la he tenido de joven porque yo practiqué fútbol semiprofesional y la característica de un buen entrenador es que sea un buen motivador también. Entonces, cuando había un partido importante, antes de salir, entraba al camerino y nos daba un discurso de esos que te levantaban pues el ánimo y el ego, y así salíamos al campo a ganar. Si algo no salía muy bien, hay un segundo tiempo, usted sabe, otra vez al camerino, al descanso, entraba y ahí nos pegaba, nos decía de todo, la vela verde, ¿no? Nos cuadraba nuevamente y nuevamente detrás de la cuadrada venía el discurso de incentivo para que salgamos a ganar. Un buen entrenador logra eso. Y Moisés está como ese viejo entrenador, dando el último discurso motivacional para entrar al campo de juego, para entrar a poseer la tierra prometida. ¿Por qué está haciendo esto Moisés? Porque él ha entrenado, sigo en este ejemplo, ha entrenado este equipo durante 40 años, ¿no? Dios lo ha usado para adiestrar a este pueblo. Y han pasado por buenas y por malas, por varias cosas muy fuertes y por muchas bendiciones también. Entonces, el momento decisivo había llegado. Este era su última intervención de este gran entrenador. A partir de ese instante, Israel seguiría con un nuevo líder que era Josué, y con él los iba a guiar hacia la tierra prometida, porque Moisés no iba a ir con ellos. Mis hermanos, aunque nosotros no somos de la nación de Israel, las recomendaciones de Moisés para nosotros siguen siendo importantísimas a través de este libro. Al igual que Israel, nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos sea repetida y recordada una y otra y otra y otra y otra vez. Y ese es el valor de Deuteronomio para nuestra vida cristiana hoy, miles de años después. Es un libro que nos recuerda quién es Dios, las proezas de Dios, lo que ha mandado, todas sus virtudes, lo que espera de nosotros. Está todo allí para recordatorio. Entonces, lo que hace Moisés es tomar esto, y nosotros, decía yo, necesitamos recordar. Si hay grandes lecciones de esta travesía en el desierto, de estas 20 semanas que hemos estado nosotros caminando en este desierto pandémico, podríamos decir cuáles serían las lecciones, en resumen, cuáles serían las grandes lecciones que Dios a través de Moisés nos haría llegar el día de hoy. Mire, no tengo una larga lista en realidad. Yo pensé que Dios me iba a alargar una larga lista, pero no. En realidad solamente hay dos grandes lecciones aprendidas en el desierto que tenemos que volverlas a recordar hoy, que no hemos ni siquiera salido del desierto, hermanos, todavía. Algunos dicen, ¿no? No, ya, a fin de año ya la superamos y vamos a estar muy bien. No sé, ¿se creen dioses para pronosticar eso? No sabemos lo que viene al siguiente año, no sabemos ni siquiera cómo vamos a terminar este año, hermanos. Entonces, hay lecciones de este desierto que debemos ya aprender así rapidísimo para que queden en nosotros. No tenemos que esperar a que termine todo este desierto para recién decir, a ver, ¿cuáles han sido las lecciones? No, ahora las tenemos que aprender. Es igual como Moisés, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida, hay que marcar estas grandes lecciones. ¿Y cuáles son esas dos grandes lecciones, mis hermanos? Espero que esté listo, porque son dos grandes lecciones en realidad. Dos grandes lecciones, pero que nos confrontan también con nuestras propias realidades. Así que, por favor, no se vaya a desconectar por ninguna razón los siguientes minutos. En primer lugar, ¿cuál es la primera gran lección que debemos recordar? No olvidemos lo que Dios ha hecho, mis hermanos, en primer lugar. No olvides, hermano, hermana, no olvides lo que Dios ha hecho hasta aquí. Fíjate, en los primeros 4 capítulos del libro de Deuteronomio, Pastor Mag leyó una porción del capítulo 4,
Pero en esos primeros 4 capítulos de Deuteronomio, Moisés les recuerda los principales eventos que Israel experimentó. Recordemos que todas estas eran lecciones de aprendizaje para la nueva vida que Dios tenía en la tierra prometida. Entonces Moisés les recuerda cómo es que enviaron a los 2 espías a la tierra de Canaán. Si usted tiene su Biblia, ahí retrocede al capítulo 1, usted puede seguir conmigo esa secuencia en el capítulo 1, versículo 19. Él hace un recordatorio de esa misión, de esos 12 espías que enviaron a la tierra prometida la primera oportunidad. Luego, usted continúa leyendo ese capítulo hacia adelante, usted va a encontrar que Moisés recuerda las batallas, las grandes batallas perdidas, los años en el desierto, le recuerda sus victorias, el inicio de su establecimiento en tierra prometida, e incluso dentro de esos 4 capítulos primeros, Moisés le recuerda su gran pérdida. ¿Cuál es la gran pérdida de Moisés? Que no iba a entrar a tierra prometida por haber desobedecido al Señor. No la obvia. No la obvia Moisés, ahí al final del capítulo 3, no la obvia, la incluye, ¿no? Pero Moisés, recuerde, no está diciendo nada nuevo, es todo lo que este pueblo o esta nueva generación debía recordar que no lo vivió directamente. Sus padres lo vivieron. Muchos de ellos obviamente crecieron en medio de, ¿cuántos de ellos se acordarían, no? Sí, yo me acuerdo, ¿no? Tenía 8 años, otro día yo tenía 10 años y sí me acuerdo cuando golpearon la roca y Moisés salió agua. Recordaban esos eventos vagamente. Entonces Moisés les dice, ahí en este proceso de recordar, en el capítulo 4, versículo 9, les dice, por tanto, ¿no? Cada vez que encontramos la palabra por tanto en las Escrituras, es una conclusión de algo que se ha venido diciendo. Es una gran conclusión. Entonces Moisés le dice en el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. Es clarísimo, miren, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjese, si eso empezó con sus padres, los está extendiendo hasta una tercera y cuarta generación, que debía ser enseñado. Primero tenían que guardar para guardar su alma, de no olvidar, y al recordar tenían cómo eso lo mantenían fresco, por la enseñanza. Porque mientras tú aprendes un principio de las Escrituras y lo compartes, lo enseñas, lo escribes, lo reflexionas, lo conversas, se va fijando cada vez más. Está ahí, está ahí, está ahí. Pero si lees un gran texto bíblico y gritas, gloria a Dios, aleluya, en esa mañana, y nunca más regresas a ese versículo, te garantizo que lo vas a olvidar. Nuestra mente es así. Entonces, a pesar de esos mandatos, a pesar de que Moisés dijo esto y luego lo consolida, no lo deja ahí Moisés, en capítulo 4, versículo 9 que hemos leído, sino si usted avanza al capítulo 8, versículo 11 hacia adelante, lo consolida de una manera espectacular Moisés. Fíjese lo que les dice, cuídate de no olvidarte. Otra vez utiliza la palabra clave acá, no te olvides. No te olvides. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Ahora, y a pesar de todo eso, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¿Cuándo decimos eso? Cuando nos hemos olvidado lo que Dios hace. Cuando nos hemos olvidado lo que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente. Y yo
No, esto yo lo he logrado con mi trabajo. Yo soy el que salgo todos los días, yo soy el que subo ¿acaso Dios sube al tren para cuidándose con su mascarilla para no contaminarse? ¿Acaso Dios es el que trabaja de sol a sol para que yo traiga la comida a mi casa? Sí, pues, pero ¿quién te da la salud y quién te da las fuerzas para todo eso? Si no fuera Dios, no estarías ahí. Cuando decimos esto, es porque nos hemos olvidado lo que Dios ha hecho y está haciendo. Pero a pesar, fíjense cómo Moisés consolida de una manera muy clara el mandato. No olvides, no olvides, no olvides, no te olvides del Señor, no te olvides de tus mandamientos, no te olvides lo que Dios ha hecho por ti. A pesar de estos mandatos, hermanos, sabemos por la historia que Israel se olvidó del Señor y se olvidó de sus mandamientos. Miren, cuando esto ocurre en nuestras vidas, mis hermanos, yo decía hace un instante, puede que nos esté ocurriendo esto a muchos. Cuando esto ocurre en nuestras vidas, llega un momento, hermanos, cuando nos olvidamos del Señor y nos olvidamos del Señor y sus mandatos, llega un momento en el cual nos sentimos agotados, cansados, algo sale mal. De pronto todo lo que habíamos planificado se viene abajo y ya no podemos hacer nada. En ese momento es donde empezamos recién a cavilar, como el hijo pródigo, ¿no? Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Por qué he llegado a este punto? ¿Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿O esto era realmente lo que yo quería, lo que yo esperaba? Cuando empezamos a hacernos esas preguntas nos ayudan a darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y creo, mis hermanos, sin exagerar la nota, creo que en estos tiempos, justo en estos tiempos, es un buen momento para hacernos estas preguntas. Si lo que estamos haciendo, estamos haciendo o estamos ejecutando lo que Dios desea para nuestras vidas. ¿Es lo que Dios desea para nosotros, lo que estamos haciendo? Porque por un lado, mis hermanos, usted identificará, por un lado están nuestros planes y por el otro lado están los planes de Dios. Pero sabemos que los planes de Dios sobrepasan nuestros planes, sobrepasan nuestra visión personal, ya que Dios está siempre deseando lo mejor para nosotros. Por eso sus planes son muchísimo mejor que nosotros, largamente. Así que si usted analiza y piensa en frío, si lo que está haciendo es lo correcto y analiza cómo su vida rutinaria le ha llevado a ese punto muerto en el que posiblemente se halla, entonces quizás tenga respuestas. Quizás tenga respuestas. Mire, muchos siglos después de que el salmista dijera, y leo literalmente el Salmo 106, versículos 20 y 21, muchos siglos después de que el salmista dijera esto, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, ¿no? El salmista está recordando lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, ¿no? Siglos después de que escribiera esto el salmista, el corazón del hombre, mis hermanos, no ha cambiado en absoluto. Seguimos en el peligro de estar caminando muy bien con el Señor y de pronto, inclinamos imperceptiblemente la balanza de nuestras almas hacia la suficiencia personal, hacia nuestras propias fuerzas, hacia nuestros propios planes. Y entonces empezamos a olvidarnos del Señor, empezamos a olvidarnos de su palabra. Mire si esto será tan importante, mis hermanos. Por eso recuerde esta gran lección, aprendí en el desierto, no olvidemos lo que Dios ha hecho. Mire, qué tan importante es esto. A ver, analicemos un poco esto, mis hermanos, a través de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Observe cómo el apóstol Pedro advierte de este peligro a los creyentes que están siendo perseguidos por su fe, porque esas cartas están escritas a creyentes que habían sido dispersos por persecución. Entonces Pedro, preocupado, viendo que esto se puede, ellos pueden entrar, a pesar de la persecución, en ese contexto pueden entrar en rutinas religiosas. Avisorando ese peligro, mire lo que les dice y capte por favor con mucha atención. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 5, a partir del versículo 5.
Les dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. O sea, es una responsabilidad de los creyentes, esa no es responsabilidad de Dios. Los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar diligencia y añadir a nuestra fe virtud. O sea, no es suficiente. Yo creo en el Señor y tengo fe en el Señor. No es suficiente. A la fe, dice Pedro, hay que agregarle virtud. ¿Qué cosa es virtud? Es excelencia moral, ¿no? Virtud. A la virtud hay que agregarle conocimiento. Entonces, no es suficiente con saber Juan 3:16 y Juan 1:12, ¿no? O Romanos 3:6, o no es suficiente, ¿no? Hay que agregar conocimiento. Verso 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, ¿no? O sumisión a Dios, significa eso. A la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Mire, es toda una secuencia. O sea, no es aceptar a Cristo y ya estoy bien, no, acá hay un desarrollo de la vida de relación con el Señor, de mi fe, agregando todo esto progresivamente. Y dice Pedro, verso 8, porque si estas cosas, las que acabamos de leer, ¿no? en los versículos 6 y 7, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo están, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, permítame decirlo rápidamente de esta manera. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Significa no los dejarán entrar en rutinas religiosas y estarán dando vueltas como hámsters en su jaula o en su ruedita. ¿Han visto los hámsters, no? No, esto no es rutina. Que no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, acá es el contraste, Pedro, ¿no? Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? El que no ha trabajado en agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, etcétera, etcétera, lo que dicen en los versos anteriores. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, palabra clave. ¿Por qué llegó a, por qué no tiene estas cosas? ¿Por qué se ha quedado ciego? Porque se ha olvidado. ¿Qué ha olvidado? La purificación de sus antiguos pecados, lo que Dios hizo. O sea, se olvidó de Dios, se olvidó lo que Dios ha hecho. Ese es el olvido básico que nos lleva a la rutina, hermanos. Verso 10, por lo cual, dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Las del versículo 6 y las del versículo 7. Haciendo todas estas cosas, no caeréis jamás. No caeréis, ¿en qué? En rutinas. No caeréis jamás. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré, bien la preocupación de Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y yo hago este último versículo mío. ¿Qué estoy haciendo esta mañana? Exactamente esto. Si hay alguno que está escuchándome, conectado, y tiene varios años en la fe y dice, pastor, yo estudio varias veces el libro de Pedro. Sí, yo sé, sí, no hay que olvidarse del Señor. Sí, yo sé eso. Por favor, así, igual, yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Las tengo que seguir haciendo recordar, hermanos. Más en este tiempo, déjenme explicarles dentro de un momento por qué es tan urgente volvérselas a recordar a la iglesia. Pero fíjese lo que está haciendo el apóstol Pedro. Lo que Pedro está diciendo es que debemos mantenernos bajo el control del Espíritu Santo, porque lo que dice el verso 6 y 7 es fruto del Espíritu Santo. No es algo que yo hago nada más, es fruto del Espíritu Santo. Si yo me mantengo bajo el control del Espíritu Santo para seguir dando ese fruto del Espíritu, esto, entonces dice, no nos dejaré estar ociosos, es decir, ocupados en otras cosas sin sentido, ocupados en otras cosas o entrando en la rutina, ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor. Pedro les está recordando, hermanos, yo no dejaré de recordarles, aunque ustedes lo sepan. El apóstol sabía que ellos las tendrían presentes, estaban ahí en su mente, pero de manera ritual. Rutinariamente, la tenían presente en sus mentes,
pero corrían el riesgo de olvidar su valor, olvidar su significado, sobre todo olvidarse practicarlas. Y eso nos ha pasado a todos nosotros los creyentes en diferentes momentos de nuestra vida cristiana. Gracias a Dios que nos ha hecho dar cuenta en ciertas etapas y hemos reaccionado y regresamos y regresamos y regresamos. Bueno, de eso se trata, porque cuando recordamos, regresamos. El hijo pródigo recordó todos los beneficios en la casa de su padre. ¿Y qué hago acá en esta rutina con los cerdos? Me regreso. Recapacitó y volvió en sí. Ahora, fíjese, para el apóstol Pedro, qué tan importante es el recordarles estas cosas. No solamente para el apóstol Pedro. Si damos un giro, veamos, era importante para el apóstol Pablo también. De la misma manera, el apóstol Pablo, miren cómo desafía a Timoteo, su discípulo, a vivir de una manera digna como cristiano. Y aún Pablo le dice, mírame a mí, yo estoy siendo un modelo para ti, ¿no? Entonces, corre conmigo esta carrera, le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 8. Mira lo que, y aquí aparece por doble vez la palabra clave que espero que se haya dado cuenta ya cuál es la palabra clave aquí. Pablo le dice, mira, lo desafía a vivir de una manera digna del cristianismo, ¿no? Pero esa vida digna está basada en el evangelio. Y le dice que esto es importantísimo, le dice Timoteo, esto es importantísimo que tú recuerdes. Versículo 8, acuérdate, por eso le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. O sea, ahí está el fundamento. O sea, tus recuerdos no solamente son recuerdos lindos de Cristo, no. Nuestros recuerdos como creyentes deben estar fundamentados en el evangelio, ¿no? En el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, repite, verso 14, recuérdales esto. Le hace un resumen del evangelio y le dice, en esto debe estar descansando tu cristianismo práctico y tu manera de vivir dignamente debe estar descansando en el evangelio, pero esto no es solamente para ti, recuérdales a la iglesia. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire, era importantísimo recordar todo esto para Pedro, era importantísimo recordárselo, digo Pedro, a los creyentes perseguidos, era importantísimo a Pablo recordárselo a Timoteo, que estaba pastoreando una iglesia, y le dice, recuerda a la iglesia esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el riesgo de entrar en rutinas y olvidarse del Señor. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, esta figura es sumamente importantísima en la experiencia de Moisés y de la nación de Israel. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán, recuerdan, hacia la tierra prometida, Dios les manda, interesante esto, que apilen 12 piedras en el lugar donde van a acampar ya en tierra prometida. ¿Por qué les mandaría algo tan extraño? Fíjese, Josué, libro de Josué, capítulo 4. Josué capítulo 4, versículos 6 y 7. Esta cosa extraña que les manda el Señor, ¿no? Les dice que uno por cada tribu, desde el medio del Jordán, del río Jordán, tomara una tremenda piedra y la llevara hasta donde iban a acampar ya en tierra prometida. Y ahí apilaron las 12 piedras. ¿Para qué? Verso 6 de Josué 4. Dice, para que esto sea señal, subraya esa palabra, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.
¡Wow! ¡Qué experiencia y qué señal, hermanos! En otras palabras, esas piedras serían un recordatorio, hermanos, para los padres y un recordatorio para los hijos de lo que Dios hizo. Pero esa misión de recordar a la siguiente generación sobre quién recaía, sobre los padres, de cómo Dios había sido fiel a lo largo de todo ese viaje de 40 años. Ya imagínense a un padre parado, como ven ahí en la figura, enseñándole a el pequeño hijo preguntando, papá, Carlitos, ¿por qué están todas estas piedras acumuladas acá? Ya, mire, Esteban, te voy a explicar. Y le empezaba a relatar, y no eran 10 minutos, le empezaba a relatar todo lo que ocurrió en esos 40 años en el desierto. Y el niño escuchando, extasiado, Esteban, escuchando todo el relato, almacenándolo en su mente, ya se estaba forjando una fe en el Señor. Y si el padre hacía énfasis en los momentos gloriosos, en las intervenciones de Dios, en los milagros de Dios, imagínense ese niño cómo crecía. Padres, ¿qué les están recordando a sus hijos cuando se sientan con ellos en estos tiempos? Que se supone que hay más tiempo para sentarse con los hijos. O los enchufa el televisor ya para que no, o les da la tablet, o les compra la última tablet, o un celular, y en la edad que no deben tener, pero ahí está el celular para que no fastidien, para que se distraigan. ¿Qué les está usted recordando a sus hijos? Porque señales, hermanos, hay miles que Dios ha dejado para adiestrar la vida de los hijos, que los padres tranquilamente podrían tomarlos en una pedagogía casera y retransmitir esos valores a sus hijos. ¿Por qué Dios les pondría un recordatorio, hermanos? ¿Por qué todo este asunto de las piedras? ¿Por qué un recordatorio? Decíamos, ¿por qué colocarles un recordatorio, hermanos? Por la susceptibilidad de las mentes de ellos a olvidarse todo lo que Dios había hecho por este pueblo en 40 años. Por eso les mandó que colocaran esa señal. Ahora, cosa interesante, si pasamos así de golpe hacia el Nuevo Testamento, ni siquiera, y digamos al inicio, a los evangelios, vamos a encontrarnos que de la misma manera Jesús ve esto tan importante, sumamente importante, que no lo obvia en su plan de enseñanza. Jesús durante la última cena les dice a sus discípulos y proyectado hacia los discípulos futuros, que aquella mesa donde se estaban sentando en aquella última cena era una mesa de comunión. Esto lo hemos escuchado varias veces. Era una mesa de comunión, pero también era una mesa de recordatorio entre Cristo y sus discípulos y los futuros discípulos. Debería ser un recordatorio de quién es Cristo y lo que ha hecho por todos nosotros. Lucas capítulo 22, que ustedes recuerdan este texto, versículo 19, Lucas 22, 19, y tomó el pan, dice el Señor Jesucristo, y dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria, recordatorio. Haced esto en memoria de mí, les dijo. Hermanos míos, cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos la obra de amor redentor de nuestro Dios. Cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos lo mucho que nos perdonó. Cada vez que nos sentamos a la mesa, recordamos cómo es que su sangre nos hizo partícipes de un nuevo pacto, un nuevísimo pacto en el cual estamos. Esa mesa era un recordatorio, hermanos. Si Cristo no hubiera dejado ese recordatorio, lo más probable hubiera sido que en la mente de sus discípulos se hubiera ido diluyendo el recuerdo de lo que Cristo hizo en aquella cruz. Pero la Santa Cena no nos permite olvidarlo. A ellos no les permitió olvidarlo y tampoco nos los permite a nosotros. Quizás será por eso que en muchas congregaciones a lo largo del mundo hay ciertas iglesias donde no celebran la mesa del Señor una vez al mes, la celebran todas las semanas. Pero eso también puede caer en una rutina. O sea, lo empiezan a hacer y con el tiempo ya pierde el significado, pierde el valor. No suficiente con esto, y voy más lejos todavía, mis hermanos, en esto, que es tan importante. Recuerda lo que Dios ha hecho, ¿no?
¿Por qué debo recordarlo? Porque si no te vas a olvidar. Y te olvidas, entras a tu rutina, ¿no? Entras a tu jaula de hámster. Y esas rutinas matan. Matan la relación con el Señor, matan nuestro cristianismo. Yo creo que hay muchos cristianos que están atrapados en su jaula, dando vueltas y vueltas y vueltas en su rutina, en automático. Y no saben cómo salir de esto. Dios te está hablando en esta mañana para mostrarte que sí hay salida, que sí es posible que salgas. No es suficiente con esto. El Señor Jesucristo, conociendo la fragilidad de las mentes de sus discípulos y de nosotros en la distancia, ¿no? Que susceptibles para olvidar la obra de redención, Jesús quiso asegurarse que tengamos un permanente testimonio de esa obra perfecta. Y para eso no tuvo mejor idea, mis hermanos, que regresar en la persona del Espíritu Santo después de que ascendió a su gloria. ¿Para qué? Para morar dentro de sus discípulos y personalmente recordarnos, internamente recordarnos su obra. Juan capítulo 14, versículo 26, en palabras del propio Señor Jesucristo. Jesús dijo esto, Juan 14, 26. Le dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Maravillosas palabras, maravillosa promesa. Él les va a recordar lo que yo les he dicho. Él les va a recordar lo que yo les he dicho. ¿Se dan cuenta? Yo sé que son frágiles de mente, mejor me aseguro y yo regreso. Personalmente voy a entrar en ustedes y desde el interior de ustedes voy a recordarles todo lo que enseñé, todo lo que les he mandado. Yo personalmente se los voy a recordar. ¿Qué más, hermanos, podemos desear? Nuestra relación con Dios es muchísimo mejor que la que tenía la nación de Israel en el desierto con Dios mismo. Es muchísimo mejor. Ahí solo Moisés y algunos sacerdotes tenían el privilegio de acercarse un poco a Dios. En este tiempo podemos entrar libremente nosotros. Dios está en nosotros. Hay un trato directo con nosotros. Dios nos está adiestrando y enseñando diariamente para que no entremos en esas rutinas y luego nos olvidemos de él. Entonces, por favor, iglesia, aprende bien esta primera lección. No olvides, esta es una gran lección en pleno desierto pandémico. No olvides lo que Dios ha hecho. No olvides lo que Dios está haciendo. Y prepárate a no olvidar lo que va a hacer más adelante. Y son razones muy fuertes. Era tanto para Moisés era importante esto, era tan importante para el propio Señor Jesucristo, era tan importante para los apóstoles que lo estuvieron recordando a través de los evangelios del Señor, a través de sus cartas, los apóstoles. Entonces es algo que no podemos pasar por agua tibia, pasarlo por alto, mis hermanos. Es importante esta gran lección. Yo te decía 2 lecciones. ¿Cuál es la segunda, pastor? Esta es la segunda. Ahí te va la segunda. Ama a Dios. Gran lección en el desierto. Ama a Dios. Deuteronomio capítulo 6. Regresamos al libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4 y 5. Los consabidos versículos 4 y 5. Escucha, oh Israel. Escucha, y así en San Juan y Miraflores. ¿No? El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, amarás, responsabilidad nuestra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No es difícil darse cuenta acá sobre qué gira todo el mandamiento, sobre el amor, sobre amar al Señor. Pero hay una forma de amar, está especificando, ¿no? Moisés allí. El amor al Señor, mis hermanos, y la obediencia, el amor y la obediencia que naturalmente le sigue al amor, es uno de los temas más repetidos en el libro de Deuteronomio. Lo primero que hace Moisés es su esfuerzo de encomendar al pueblo a obedecer a Dios, es ordenarles a amar a Dios. O sea, les recuerda, después de darles este mandamiento, si usted sigue en la lectura del versículo 10, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová,
que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos. Y ahí empieza a recordarles, ¿no? Verso 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. 17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Verso 18, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta? Les dice básicamente, les exhorta y dice, tenemos que obedecer al Señor. Pero eso no vino primero. Si se dan cuenta en el orden del capítulo 6, lo primero es lo que les dijo en el versículo 4 y 5. Primero debes amar al Señor. Lo primero es amar al Señor. El fin, obviamente, es ser obedientes a Dios, sí, pero el medio para ser obedientes efectivamente a Dios es amarle primero. Porque si no le amas, no vas a querer obedecerle nada. La relación entre amar y obedecer es muy estrecha, hermanos. Quien le ama a Dios, le obedece. Quien le ama a Dios, le obedece. Quien no le ama a Dios, no le obedece. Este concepto sería expandido mucho más en el Nuevo Testamento, pero antes de que Jesús enseñara acerca de esto, unos 1400 años antes aproximadamente, ya Moisés, a través de Moisés, Dios estaba dando esta enseñanza. La importancia de amar al Señor para obedecerle por amor, no por fuerza, ni por obligación. Juan capítulo 14, verso 21, solamente para recordar las palabras del Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Clarísimo, ¿no? Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él una mayor bendición en ese sentido. Pero el que tiene mis mandamientos y los obedece, guardar es obedecer y los obedece, ese es el que me ama. Una señal clarísima de los que realmente son del Señor y los que realmente le aman. Ahí está la señal visible, la obediencia. La prioridad del mensaje es que entendamos que nuestra obediencia, hermanos, emana de nuestro amor por Dios. Nuestra obediencia es el resultado de nuestro amor por Dios. Escúchame, por favor, iglesia. Escúchame, por favor, con atención. Esto que te estoy diciendo es vitalmente muy importante para todas nuestras vidas. Y es tan importante, hermanos, que parecería obvio que todos los cristianos ya lo saben. Y ya sabemos que debemos amar a Dios. Ya sabemos que debemos obedecer al Señor, ¿no? Esto parecería obvio, mis hermanos. Y tan obvio que no habría necesidad de hablar acerca de eso en esta mañana. Pero necesito hacerle recordar esto, hermanos. Necesito hacerlo hoy de esta manera muy ceñida a la palabra del Señor. ¿Por qué? Se estará preguntando. Porque en estos tiempos muchos cristianos se están enfriando en su amor hacia Dios. Se están endureciendo hacia Dios. Ya no le aman con toda su mente, ya no le aman con todo su corazón. Y menos, ya no le aman con todas sus fuerzas. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está sucediendo a sus mentes y corazones y almas? ¿Qué les está ocurriendo? Creo, mis hermanos, que no entienden o nunca entendieron lo que significa amar a Cristo con todo su ser. Y si lo entendieron un día, entonces lo están olvidando. Y no estoy hablando de cristianos que están metidos en asesinatos, en drogas, en pecados terribles. No, hermano, estamos hablando de olvido y de dejar hacer cosas que deberían no solo hacerse cada día, sino que deberían hacerse entendiendo el significado y dándole el valor respectivo para que no pierdan la vida. Y por eso probablemente está decayendo, hermanos, escúchenme, por esa razón, probablemente están decayendo los altares familiares. Los cabezas de familia no están teniendo altares familiares. El amor de los padres hacia los hijos está diluyéndose. La honra de los hijos hacia los padres está casi desaparecida, ¿no? Está decayendo la santidad, no solamente en los hogares, sino en los centros de labores, en las calles.
en las formas de relacionarse. Están decayendo los tiempos a solas con el Señor. Está decayendo el sustento de la casa de Dios. Está decayendo el evangelismo, está decayendo el discipulado. Y podría seguir una larga lista, hermanos. Por eso preste atención, por favor. Esto es muy importante. No olvides, ama al Señor. Porque ese es el punto de partida para todo. Preste atención a lo que le voy a decir y se va a dar cuenta de la gravedad de este asunto, porque algunos piensan la unanimidad, a todos se nos va algo, sí, a todos se nos va, yo puedo olvidarme un día hacer el devocional o ocurrió algo grave y no lo hice, no por eso me voy a condenar, pero otra cosa es olvidarme que tengo esa cita con el Señor y luego hacerlo una costumbre, olvidarme que tengo ciertas responsabilidades con el Señor, olvidarme, y esa es otra cosa, hermanos. ¿Puede usted imaginar, y lo voy a llevar a un plano real, puede usted imaginar a una pareja cristiana orando y orando seriamente sobre vivir juntos antes de casarse, tomando esa posibilidad de vivir juntos antes de casarse? Están orando por eso. ¿Puede usted imaginar a una mujer joven que profesa a Cristo, que considere que debe empezar a orar por si debe o no debe casarse con un incrédulo? ¿Puede usted imaginar a un hombre de negocios, un empresario cristiano, orando sobre si debe decir la verdad en una transacción o no? ¿Puede imaginarse a un hombre cristiano orando para ver si deja a la esposa para irse con otra mujer? Hermanos míos, cuando la palabra de Dios es tan clara, y lo pongo por escrito, léalo bien y con cuidado y despacio. Cuando la palabra de Dios es tan clara, orar para discernir la voluntad de Dios se convierte en una excusa muy conveniente en los casos que he citado. E incluso en una estrategia prolongada para evitar hacer lo que ordena la Escritura. Voy a orar para ver si Dios quiere. Uno no tiene que orar en algunas cosas porque la palabra es clara, ¿no es cierto? La palabra dice no, ¿no? Debemos antes de casarnos, debemos ir a vivir juntos. La respuesta es no. Porque Dios dice que eso violenta la santidad. Eso no es correcto delante del Señor, eso no es lo justo. Te tienes que casar para irte a vivir, para que puedan ir a vivir juntos, ¿no? Entonces, ponerse a orar para discernir cuál es la voluntad del Señor no tiene sentido, hermanos. A eso me refiero, ¿no? Es más bien una excusa que conviene a esa pareja, incluso puede ser una estrategia prolongada para evitar obedecer a la palabra. La palabra dice algo y lo debo obedecer simplemente, ¿no? O que voy a estar considerando como empresario, ¿no? Tener una doble contabilidad, una oculta y una para el gobierno. Ni siquiera debo considerar, voy a orar a ver qué me dice el Señor. ¿Qué orar? Eso es clarísimo, la Escritura dice, esa tranza, es pesa injusta, y eso aborrece el Señor. La palabra es clarísima en ese sentido. Entonces, ¿qué hay que orar, hermanos? Yo simplemente estoy alargando para evitar obedecer a la palabra. Cuando la palabra de Dios es tan clara, orar para discernir la voluntad de Dios se convierte en una excusa muy conveniente, hermanos. Y solo estamos evitando obedecer la palabra del Señor. Fíjese, así puede estar decayendo nuestras vidas. Steven Lawson, que es presidente y fundador de One Passion, es un ministerio, es el ministerio Una Pasión. Él escribió esto que me pareció sumamente interesante. Lawson dijo, muchos de los que profesan a Cristo hoy en día enfatizan una visión equivocada de la gracia, que la convierten en un pase libre para hacer lo que les parezca. Trágicamente se han convencido a sí mismos de que la vida cristiana puede ser vivida sin ningún vínculo obligatorio a la ley moral de Dios. En esta distorsión de la gracia divina, la necesidad de la obediencia ha sido castrada o ha sido eliminada. Interesante esto, ¿no? Interesante esto. Mis hermanos, los mandamientos de Dios ya no están, como alguien diría, ya no están en el asiento del conductor de la vida cristiana. Ya no están
en otras palabras, dirigiendo el vehículo de nuestras vidas, sino que han sido relegados a la parte, al asiento de atrás. ¿Y qué es el asiento de atrás? Ni siquiera el asiento de atrás, han sido colocados en la maletera del carro, como un neumático de repuesto, para ser utilizado solo en casos de emergencia. Con tal espíritu y tal actitud contraria, obviamente, a las Escrituras, a la palabra del Señor, lo que debemos reforzar nosotros nuevamente en estos tiempos es la necesidad de la obediencia a Dios, pero una obediencia por amor. No estoy enfatizando solamente, mis hermanos, ni estoy diciendo que debemos regresar urgentemente al principio de la obediencia solo por obedecer. Estoy diciendo que necesitamos regresar urgentemente al principio de la obediencia, pero por amor. De ahí lo que estamos analizando en estos instantes. Ama a Dios, ama a Dios. ¿Por qué? Porque ese es un mandato de parte del Señor. La obediencia viene como una consecuencia de mi amor por el Señor. Entonces usted puede ver claramente, si usted se ha alejado en su obediencia al Señor por diferentes razones, eso está mostrando que su amor ya se enfrió. Clarísimo, está mostrando. Si usted como padre no está haciendo lo que debe hacer en su casa, con sus hijos, hablaba yo del altar familiar, es porque usted ya no está amando al Señor. No hay otra excusa. No, eso de que no tengo tiempo y estoy atareado. No, eso no es cierto. Usted dejó amar al Señor. Usted dejó de amar al Señor. Esa es la verdad. Se enfrió. Para los verdaderos seguidores de Cristo, espero que se le quede grabado esto, para los verdaderos seguidores de Cristo, para los verdaderos discípulos de Cristo, la obediencia jamás va a ser periférica, nunca va a estar por fuera. No. El corazón de lo que significa ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo está en el vivir en una devoción amorosa hacia Dios. Vivir en una pasión, en una devoción amorosa hacia Dios. Entonces, si ese amor es real en nuestras vidas, la prueba de fuego de ese amor, si yo digo que amo al Señor, la prueba de fuego es la obediencia. Te recuerdo que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, si yo no estoy obedeciendo sus mandamientos, simplemente estoy mostrando que no le amo como digo amar. El amor genuino, hermanos míos, el amor genuino hacia Cristo siempre se va a manifestar en la obediencia. Siempre. Eso no significa, por cierto, y siempre aclaro esto cuando hablo de nuestra obediencia al Señor por amor, no significa que un cristiano puede ser perfecto y sin pecado. No estoy diciendo eso. Esto nunca va a ser posible en este lado de la gloria, ¿no? Cuando estemos del otro lado de la gloria, ya con el Señor, ya eso sí será posible, pero mientras estemos de este lado de la gloria, eso no es posible. Tampoco implica que un creyente nunca va a desobedecer a Dios nuevamente. Por supuesto que habrán actos aislados de desobediencia en nuestras vidas. Todavía nos va a ocurrir, hermanos. Mucho más espaciados, obviamente, que cuando estábamos sin Cristo. Muchísimo más espaciados. Pero todavía van a seguir presentes. Pero el nuevo nacimiento garantiza un corazón nuevo. Garantiza que Dios nos da un corazón que desee obedecer la palabra del Señor y un corazón que ame apasionadamente al Señor. Esta es la promesa de Dios, si mal no recordamos. Ezequiel capítulo 36, profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 36, versículo 26 y 27, dice el profeta Ezequiel. Además, o Dios a través del profeta, además les daré un corazón nuevo. Ahí lo tienen, esa es la promesa del Señor. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Dios es el que está prometiendo esto. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Tremenda promesa de parte del Señor, ¿no? Ahora, en este trasplante de corazón, si me permiten llamarlo así, que solamente Dios puede hacerlo, nadie puede hacer esto. Dios hace que el creyente obedezca su palabra, no con sus fuerzas humanas, sino con las fuerzas del Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Él estaba diciendo que si obedecemos ese mandato,
mantenemos una relación de amor y de comunión con Dios. Y allí está el poder para obedecer. Ahí está el poder para obedecer. Miren, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio y su mensaje fundamental fue arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, muchos ven este mensaje como el mensaje de oferta de parte de Dios. Este es el gran mensaje, nos está dando una gran oferta a Dios. No es una oferta, escuche con cuidado, por favor. El ejercicio de la fe salvadora, cuando yo creo en ese mensaje y yo acepto ese mensaje, estoy ejerciendo fe, estoy ejerciendo la fe salvadora. Ahora, el ejercicio de la fe salvadora, en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, es el primer paso de una vida de obediencia. Es la primera vez que empezamos a obedecer a Dios, y esa vida de obediencia debe sostenerse. ¿Por qué le obedezco? Porque me ha cautivado su amor. Entiendo lo que Cristo ha hecho en la cruz por mí. Entonces, lo que me impacta es la manera de amarme, siendo su enemigo. ¿Por qué me amó así? Entonces le entrego mi vida. Estoy ejerciendo fe salvadora. Acepto lo que Cristo ha hecho en la cruz por mí. Ha pagado el precio por mi pecado. Me ofrece redención. Me da paz. Regreso a relacionarme con Dios. Ya, yo quiero eso. Yo lo acepto y lo creo. Es el ejercicio de la fe salvadora. Pero no nos hemos dado cuenta que ese es nuestro primer paso de obediencia. Regreso al mensaje de Jesús para entender esto. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, por favor, lea usted con cuidado esto, porque no lo dijo cualquiera, lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Después de que el apóstol Juan fue encarcelado, entonces Jesús aparece en Galilea predicando el Evangelio del reino, dice, y ahí empieza a dar el mensaje, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, yo lo he resaltado con rojo para hacerles notar lo siguiente. Lo que estaba diciendo Jesús era un mandato. Era un mandato. Estaba diciendo que si obedecemos este mandato de arrepentirnos, mantenemos una relación de amor y comunión con Dios. Allí está el poder para obedecerlo, ¿no? Cuando el Señor dice, arrepiéntanse, no está dando una sugerencia, está emitiendo un mandato. Crean, está emitiendo un mandato. Y ese mandato está en imperativo, y es un imperativo urgente. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso significa que el Evangelio es más que una oferta, como le decía hace un instante. El Evangelio no es una oferta que Dios nos ha dado o que se deba considerar. No, es una palabra de Dios para ser obedecida. Por favor, entiende esto. Es una palabra de Dios para ser obedecida. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Dios está mandando, hay que obedecerlo, ese mandato. Es por eso que el apóstol Juan escribe en su Evangelio, el capítulo 3, versículo 36, Juan 3, 36. El apóstol Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mira, fíjate, en ese versículo, creer en Cristo y obedecer a Cristo se utilizan como sinónimos. En pocas palabras, la verdadera fe es la fe obediente, podríamos decir. La verdadera fe es la fe obediente. Dios manda algo y yo lo obedezco. Ese proceso de obediencia en mi vida empezó cuando recibí a Cristo, porque obedecí el llamado de parte del Señor. Me arrepentí y creí en su obra. Estaba obedeciendo ese mandato. ¿Por qué lo hice? Porque me cautivó su amor. Yo les decía hace un instante. Obedecí por amor. Y eso se debe mantener el resto de la vida cristiana. Pero eso es lo que decae en el tiempo, hermanos. Al momento de la conversión, nosotros transferimos nuestra lealtad de nuestro viejo maestro llamado pecado a un nuevo maestro llamado Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo lo explica de esta manera, y voy despacio, hermano, estos textos que son importantes, ¿no? Romanos 6, 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Pregunta Pablo.
uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta, ¿no? Y enfatiza aún más lo que está diciendo en este versículo 16, en los versículos siguientes lo enfatiza mucho más, lo abre mucho más el apóstol Pablo. Ahí en versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Antes de la conversión, dice Pablo, éramos esclavos del pecado y vivíamos en obediencia al pecado, obviamente. Pero cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en esclavos de Cristo y empezamos a vivir una vida de obediencia a este Cristo. Mire, dicho en sencillo, una vez más, Steve Lawson dijo lo siguiente: no hay nadie en este mundo que no sea esclavo. No hay nadie. ¿Eres esclavo del pecado o un esclavo de Cristo? Una de dos. Pero todos somos esclavos. Todos. A lo largo de la vida cristiana, mis hermanos, el apóstol Juan afirma que los creyentes genuinos guardamos los mandamientos del Señor, ¿no? En su primer carta dice eso, Juan 1 Juan 2:3, dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, refiriéndose a Cristo. En esto hemos llegado, afirmamos que lo hemos llegado a conocer. ¿En qué? En que si guardamos sus mandamientos, ¿no? O sea, si guardo sus mandamientos, eso es una credencial, eso es una señal de que realmente yo conozco a Dios, de que tengo una relación con Cristo. Significa eso. Ahora, este sencillo versículo no hay que dejarlo ir así como así. Me permito agarrarlo un momento para explicar acá estas dos palabras claves que aparecen aquí, ¿no? Si guardamos sus mandamientos, ahí está la señal de que realmente tenemos una relación y amamos al Señor. La palabra guardar acá, la que está utilizando el apóstol Juan, está en tiempo presente, si no se ha dado cuenta. Es un verbo en tiempo presente. Guardamos, tiempo presente. Y eso indica una obediencia continua a lo largo de toda la vida del creyente. Por favor, lea bien. Eso indica que el verbo esté en un tiempo presente, significa que la obediencia del creyente debe ser una obediencia continua a lo largo de toda su vida. No que ahora obedezco y 2 meses no, y luego me desaparezco un poco, pero después regreso y otra vez sí estoy obedeciendo unos meses más, y otra vez me desarticulo, y otra vez, y otra vez regreso. No es intermitente, ¿no? Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si yo digo que conozco al Señor y lo amo, entonces estoy guardando, estoy haciendo algo de manera permanente, no intermitente. Aquí está la perseverancia de los santos. Todos los que han nacido de nuevo perseguirán la obediencia de manera permanente hasta el final de sus vidas. No solo por algún tiempo, hermanos. En nuestros tiempos, no sé cuándo esto se fijó, ¿no? Se piensan que la vida cristiana es obedecer al Señor por un tiempo, cuando las cosas no van tan bien, ya abandono al Señor, regreso a mis hábitos de costumbre, me puedo alejar muchísimos años y luego nuevamente como que ahora sí voy a regresar porque necesito de Dios, ¿no? No, esto es algo mucho más estable. Dice, si realmente lo conoces al Señor, has empezado una relación con Él, entonces siempre vas a estar guardando sus mandamientos, siempre. Eso nunca va a decaer, pase lo que pase, nunca va a decaer eso. Ese es un indicativo de aquel que verdaderamente conoce a Dios. Dice, guardamos sus mandamientos. Si te has dado cuenta, está en plural la palabra mandamientos. Y ese plural indica una obediencia a toda la palabra de Dios, toda, no a fragmentos de la palabra, sino a toda la palabra de Dios. El seguir a Cristo significa una obediencia completa en la palabra, no una obediencia selectiva. Le obedezco solo a estas cosas que me gustan, pero las demás cosas no chocan con mis intereses, eso no lo acepto, eso no lo recibo, eso no lo tomo en consideración, porque va contra mis intereses. Esa no es una obediencia completa, ¿no?
Este plural está indicando una obediencia a toda la palabra del Señor, y toda es toda, Antiguo, Nuevo Testamento, toda la palabra del Señor, ¿no? Entonces debemos obedecer todos los mandamientos de Dios, no solamente aquellos que nos convengan. Entonces, si te das cuenta, esto es poderosísimo lo que está diciendo Juan, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo, ¿no? Si guardamos sus mandamientos, todos los días de nuestra vida hasta el final, y guardamos todo, no algunos, guardamos todos sus mandamientos, de principio a fin de nuestras vidas. Ese es el verdadero cristianismo, hermanos. Cuando el apóstol Juan dice a los creyentes que guarden los mandamientos, la idea, aquí hay una figura que está en la mente de Juan, dicen los estudiosos, ¿no? Cuando él usa esta palabra, dice que guarden sus mandamientos, es la imagen de un guardia que vigila un tesoro inestimable. Es un guardia que está parado ahí ante este tesoro y lo está cuidando, porque este tesoro es inestimable. Entonces Juan dice, de la misma manera, el que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, va a mantener una vigilancia estricta sobre lo que requiere, sobre su tesoro inestimable. ¿Cuál es el tesoro inestimable para nosotros? Toda la palabra de Dios. Y la guardamos y la cuidamos para que nuestra obediencia por amor no decaiga en ningún momento. Estamos vigilantes para que mi obediencia, que empezó hace 2, 3, 4, 5 años atrás, algunos meses, sea perseverante. No importa lo que tenga que enfrentar, pero mantenerla hasta el final, que no decaiga en ningún momento. Me temo que hay muchos que han decaído su obediencia, pero creo que están tomando claridad en esta mañana a través de la palabra del Señor, y les va a quedar mucho más claro hacia el final. Por todo esto, mis hermanos, concluimos que lejos de ser opcional, podríamos decir, lejos de ser opcional, la obediencia por amor, motivada por la gracia, es absolutamente necesaria para ser semejantes a Cristo. O sea, si queremos ser semejantes a Cristo, nuestra obediencia por amor al Señor no es opcional. No es opcional. Es comprometida, es absoluta y comprometida. Amar a Dios y obedecerle siempre es recompensado, recordemos, en bendición y crecimiento y desarrollo. Seremos bendecidos por Dios en formas inimaginables, quizás como fue bendecido Pedro, cuando fue de manera obediente. El Señor le dijo, lanza aquí la red, y Pedro obedientemente la lanzó. ¿Qué recogió? Una gran cantidad de peces, ¿no es cierto? ¿No? Él no imaginó que iba a ocurrir eso. O te va a bendecir como aquel ciego que el Señor se encontró en el camino, le untó con barro los ojos y lo mandó a que se lavase en el estanque cercano, y el ciego fue obediente al estanque. ¿Y cómo regresó? Viendo. O te bendiga como a alguno de esos 10 leprosos que le gritaron y le clamaron a Jesús de lejos, y él los mandó que se vayan a mostrar al sacerdote en el templo, y mientras obedientemente iban, toditos ellos fueron sanados de la lepra. No sé cómo te vaya a bendecir el Señor, pero lo cierto es que nuestro amor a Dios y nuestra obediencia al Señor siempre está recompensada con bendiciones y crecimiento, hermano, eso es seguro. Obviamente nosotros no somos el Israel de Moisés, pero tenemos algo, escuche que esto es lindo, tenemos algo que Israel no tenía, que nunca tuvo en realidad. Tenemos un líder, tenemos un patriarca, tenemos un rey más grande que Moisés. Muchísimo más grande que Moisés. Ese es Cristo. El sacrificio de Cristo posibilita, hermanos, nuestra obediencia. Nuestro amor y obediencia están informados por la palabra, empoderados por el propio Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Entonces está Dios por nosotros. Eso significa que Dios está por nosotros. Ahora entenderemos mucho mejor, hermanos. De verdad que ahora entenderemos mucho mejor cuán importante era para Moisés que el pueblo de Israel entendiera este principio de vida, la obediencia por amor. Moisés estaba muy preocupado que esta nueva generación que iba a entrar a Tierra Prometida entendiese bien esto. Ahora, se imaginará cuán solemne debe haber sido aquel momento en que Moisés llevó al pueblo a 2 montes, al monte Ebal y al monte Gerizim.
y la mitad del pueblo de Israel lo hizo subir sobre el monte Ebal y la otra mitad sobre el monte Gerizim. Esos dos montes tienen un significado, simbólicamente son el monte de la bendición y el monte de la maldición. Ahí en Deuteronomio capítulo 11 encontramos las palabras de Moisés que les dirige cuando ya tiene a la mitad del pueblo sobre Gerizim y al otro 50% sobre el monte Ebal. Deuteronomio 11, versículo 26 hacia adelante. Les dijo Moisés, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Recuerda que esta generación está por entrar a la tierra prometida. Verso 27, la bendición, si oyereis, y ese oyereis, entiéndase, si obedeciereis. Si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, entonces van a tener la bendición. Verso 28, pero caso contrario, la maldición. Si no oyereis, eso se debe entender y leer si desobedeciereis, ¿no? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es decir, les puso clarísimo todo esto, la obediencia y la desobediencia. ¿Sabes acerca de qué está advirtiendo acá Moisés cuando les dijo esto? Les está advirtiendo del peligro de la variación de su amor por Dios. El peligro de la variación de su amor por Dios. Déjame explicarte esto rápidamente. Moisés les dice, si ustedes oyen y obedecen los mandamientos de Jehová, significa que no solo siguen amando al Señor, sino que su amor por Él sigue creciendo y desarrollando. Porque mientras más lo amas, mientras más lo conoces, más lo amas, mejor le obedeces. Sino caso contrario. Pero si no oyen y obedecen, les dice sus mandamientos, significa que su amor por Dios ha cambiado, ha variado. Su amor por Dios ha sufrido una significativa variación. Y este es el problema de estos tiempos, mis hermanos. Quiero mostrarte en el siguiente gráfico, antes de terminar, qué tan grave resulta esto, mis hermanos. Así que para todos tus 5 sentidos, ¿correcto? Y entiende bien esto, porque este puede ser la solución para muchos de los que están conectados en esta mañana para entender su propia problemática. Fíjese, cuando conocemos al Señor, voy a explicar con el diagrama, y cuando nosotros conocemos quién es Dios, y ahora no conoces a Dios solo porque sí lo conozco, sino es tiempo, dedicar tiempo para relacionarte con Él. Te relacionas más con el Señor, lo vas conociendo más. Cuando conoces quién es Dios, entonces mira lo que ocurre, ¿eh? Tu amor por Él es mayor que cualquier otro amor. Cuando conoces bien al Señor, nada ni nadie tiene más valor. Por eso, nada ni nadie puede apartarte de Cristo cuando conoces al Señor. Cuando conoces al Señor como Dios, entonces Cristo pasa a ser todo tu tesoro, toda tu porción. Él pasa a ser el todo en tu vida. Y solamente Él sacia toda tu vida. Tú lo identificas y lo reconoces y no necesitas de nada ni de nadie más cuando conoces a Dios. Entonces, si lo conoces de esa manera y lo amas de esa manera, entonces por eso tu vida, todo tu ser va a hallar deleite solamente en Cristo. Y cuando hallas deleite solo en Cristo, es solo en Cristo. No hallas deleite en ninguna otra cosa ni en ninguna otra persona. Porque nadie te va a dar lo que Cristo te da. Por eso hallas deleite solamente en Cristo Jesús. Ahora, si hallas deleite en Cristo Jesús, entonces tu sistema de vida es totalmente diferente. La siguiente, por favor. Cuando digo sistema de vida, me refiero a 2 cosas. Cuando hayas deleite en el Señor, porque lo conoces y lo amas de esa manera, entonces tu vida se sostiene en las fuerzas de Cristo. Y tu vida se conduce por los caminos de Dios. Se sostiene en las fuerzas de Cristo y se conduce por los caminos de Cristo, los caminos de Dios. Cristo es Dios. Ahora, ¿de dónde sacó eso, pastor? ¿De una de sus viajadas de medianoche? No. Esto es lo que dice el Salmo 84:5, por si acaso. El salmista, en el Salmo 84, verso 5, dice, bienaventurado, feliz, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Feliz el hombre, pero no hay ningún hombre feliz que no, solo la felicidad se concibe en Dios.
Cuando yo conozco a Dios, hallo deleite en Dios. Cuando yo conozco a Dios, lo amo. Él es el todo de mi vida. Él es mi mejor tesoro. Nada me va a apartar de Él. Entonces, por eso me deleito en Él. Y si me deleito en Él, cumplo estos principios del Salmo 84, versículo 5. Es decir, mi vida se sostiene en las fuerzas de Dios, de Cristo, y mi vida se conduce en los caminos de Dios. Mira, ¿no te parece espléndida esta vida? Este es el mapa de tu vida que deberías llevar, que todos deberíamos llevar, pero lo triste es que siendo tan lindo y tan bueno, no todos lo tomen en serio. Porque lo contrario es lo siguiente, fíjate, si no llegas a conocer al Señor así, esto se tergiversa por completo, ¿no? Porque cuando nos empezamos a apartar, escúcheme, cuando me empiezo a apartar, me olvido de quién es Cristo. Y cuando me olvido de quién es Cristo, entonces lo que ocurre es todo se eclipsa. Mi amor por Él ya no es exclusivo por Cristo. Empiezo a compartirlo con otros amores. Cuando me olvido de quién es Cristo, entonces otras cosas o personas tienen más valor que Cristo y son precisamente esas personas las que terminan apartándome de Cristo. Cuando me olvido de Cristo, otras cosas pasan a ser mi tesoro, ¿no? Otras cosas pasan a ser mi porción, mi todo. Miren cómo se desdibuja todo. Entonces, cuando me olvido de Cristo, Él ya no es mi deleite. Ya dejó de ser mi deleite. Ya no solamente me deleito en Cristo Jesús. Y eso afecta toda mi vida, ¿no? O sea, violento el principio del Salmo 84. ¿Por qué? Porque empiezo a sostenerme en mis fuerzas, ya no en las fuerzas de Cristo. Empiezo a conducir mi vida por mis caminos, ya no en los caminos del Señor. ¿Me entienden? El resultado postrero es totalmente negativo. Entonces, el hecho de conocer al Señor para hallar deleite en Él no es solamente una expresión de algún bonito salmo. No. Este es todo un mapa de vida, hermanos. Si no me preocupo por crecer, si no nos preocupamos por crecer en mi conocimiento de Cristo, no voy a hallar deleite en Él. Entonces va a ocurrir todo esto. Lamentablemente, esto le está ocurriendo a muchos de ustedes. Y es muy probable que cerrando este servicio, alguien tenga que orar y regresar al amor de Dios. Porque está obedeciendo probablemente al Señor por ritualismo, pero no por amor. Y eso no quiere el Señor. Ningún padre, claro, un padre que anda a arreglar tu habitación ya a regañadientes lo hace, sí lo hace, pero ningún padre quisiera ver en esa actitud a su hijo, a su hija, arreglar su habitación así. Lo mejor, lo que le trae paz y descanso al padre es ver a su hijo, a su hija obedeciendo con gozo lo que el padre le ha mandado. El discurso de Moisés, mis hermanos, y ahora sí termino. El discurso de Moisés en este libro de Deuteronomio es sumamente frondoso en agradecimientos, ¿no? En agradecimiento y en reverencia a las proezas del Señor. Y esta es otra razón, podría agregar a las dos que hemos visto, a no olvidarte de lo que Dios ha hecho y a amarlo. Esta quizás podría ser otra razón por la cual les dice Moisés a la nación de Israel que no deben olvidar al Señor y deben amarlo. ¿Y cuál es esa tercera razón? Que sean agradecidos. Que sean agradecidos. El que no olvida y el que obedece por amor es alguien que constantemente está agradeciendo a Dios por todas sus bondades. No se le olvida eso. Siempre está agradeciéndole a Dios. Moisés les dice, en otras palabras, recuerden que fueron esclavos una vez, les dice. No se olviden de eso. Recuerden que el Señor los sacó de ese estado de esclavitud. Recuerden que Él les abrió el mar en dos y que destruyó el ejército más fuerte del mundo por ustedes. Recuerden que Dios les dio de comer. Recuerden que Dios los dirigió hasta este momento para poseer una tierra que no la merecía. Recuerden que Dios los trajo hasta aquí. Y recuerden que Dios los va a hacer entrar. Y recuerden que los va a hacer heredar esta tierra para siempre, será suya. Entonces tenemos mucho que agradecerle, les dijo Moisés. Hay muchísimo que agradecerle a Dios. Mis hermanos, iglesia, nosotros igualmente tenemos mucho que recordar y agradecerle al Señor, ¿no?
porque también fuimos esclavos un día, no lo olvide. También fuimos esclavos un día. También el Señor nos liberó de ese estado de esclavitud. También Él nos ha abierto, no una, cientos de veces nos ha abierto mares rojos peligrosísimos a lo largo de estos años. Y nos ha hecho cruzar sanos y salvos. Fíjese cómo estamos sanos y salvos hasta el día de hoy. Nos ha dirigido en medio de nuestro desierto pandémico. Hay mucho que agradecerle, muchísimo que agradecerle. Pero nuestros olvidos nos hacen desagradecidos. La gloria de la independencia de Israel como nación no la ganó Israel. Nosotros tampoco hemos ganado nuestra independencia y libertad del pecado. No, eso se nos otorgó por gracia. Tenemos que darle gracias al Señor. Por tanto, nuestro agradecimiento de por sí es exigido y es necesario hacia el Señor nuestro Dios. Exigido y necesario. Y es muy probable que todos debamos agradecerle hoy al Señor muchísimas cosas. Pero también es probable que otros, como les decía, deban renovar su amor por Él, que lo han perdido, lo han olvidado. Necesitan volver a recordar todo el amor de Dios que los alcanzó. Necesitan recordar cómo el amor de Dios los libertó. Necesitan recordar en esta mañana cómo el amor de Dios los vio en la miseria de esclavitud en la que nos encontrábamos y tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de ese lugar. Debemos recordar cómo nos amó para aún tolerar en todos estos años la inmensidad de pecados que hemos cometido contra Él y siempre estamos volviendo para pedirle perdón y Él nuevamente nos está abrazando. Debemos recordar esa gracia de parte del Señor, el cual, pero todo esto, hay muchos que han olvidado terriblemente y por eso Cristo ya no es su único deleite. Porque han olvidado esto, Cristo ya no es su deleite, ya no es su único amor, ya no es su único tesoro, ya no es su única porción, ya no es su único Dios. Y por eso están descansando en sus propias fuerzas y están ocupados en sus propios caminos y se están desgastando y probablemente algunos hasta pudieran morir desgastándose en todo eso, pero no habrán escogido la porción mejor. Esta porción mejor está en el Señor. Es recordar lo que Él hizo, lo que Él sigue haciendo, es mantener eso fresco en nuestras mentes para amarlo y obedecerlo por amor a lo que está haciendo por nosotros. Pero si alguien perdió y se extravió en el camino, tú sabes que el Señor siempre da oportunidad. Y esta mañana es una gran oportunidad para todos nosotros. Realmente para todos nosotros. Si existiese un medidor de nuestro amor por el Señor, de hecho que nos conectaríamos todos para ver en dónde vamos. Pero no existe eso. Pero entonces, ¿cómo puedo medir mi amor por el Señor? Lo que dice el apóstol Juan, si digo que lo conozco porque lo amo, entonces mi obediencia, eso muestra en qué nivel está mi amor. Si su obediencia está, no sé, en una tabla de 10, en 2, 1, 0.5, 0. O menos 10, usted ahí saque sus cuentas. Lo que dice amar al Señor entonces no es cierto. Por eso decía hace un instante, quizás algunos necesiten regresar al amor de Dios. Necesitan retomar el amor de Dios. Vamos a orar. Vamos a tomar unos minutos. Yo decía, este es un tiempo, como decía Moisés, el que ama a Dios y se deleite en Él, nunca se va a cansar de agradecerle a Dios. En los siguientes minutos vamos a tomar unos minutos para agradecerle a Dios. Si su vida está bien, si usted no se olvidó del Señor, si usted le está obedeciendo al Señor, y se está deleitando en Él, entonces deleítese más dándole gracias al Señor en los siguientes minutos. Pero si su caso no es ese, use los siguientes minutos sabiamente para regresar al amor de Dios. Para pedirle el perdón al Señor porque lo perdió de vista, no sé cuándo ni cómo, pero usted lo puede identificar, el Espíritu le va a hacer identificar dónde se extravió y usted pueda renunciar a seguir haciendo las cosas en sus fuerzas y renuncie seguir en sus caminos. Regrese al principio del salmista. Regrese al principio del salmista. Y bienaventurado usted será. Tome estos minutos de manera sabia, iglesia. Oramos. Oramos ahí por unos momentos. Dígale personalmente lo que tenga que decir. Aquellos que estén regresando al amor de Dios, dígale, Señor, gracias porque tu amor es inagotable, porque puedo recibirme en esta mañana una vez más, a pesar de todos mis errores, mis malas decisiones,
mis olvidos que me han llevado a descansar en mis propias fuerzas y mis propios caminos, y perdí de vista tus caminos y perdí de vista tus fuerzas, Señor. ¿Qué estoy haciendo? Ayúdame, Señor, a regresar. Y para eso necesito reconocer mis pecados, Señor, delante de ti. Si usted está en este tema, usted, si está bien, simplemente dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo, Señor. Y yo te sigo adorando. Quiero que mi obediencia por amor cada día sea mucho mejor hacia ti. Rogamos verdaderamente, siendo tú el que puedes ver el corazón de cada uno y perfectamente conoces, Señor, el estado de cada quien. Nosotros no somos jueces para juzgar ningún corazón. Solo a ti te compete hacer esto. Te rogamos que libres el corazón de nuestros hermanos y nuestras hermanas que han caído en estados de vida rutinaria, religiosa, Señor, carentes de todo sentido, significado y valor, y que los ha estado arrastrando, Señor, en priorizar de maneras cerradas y equivocadas y poniendo en riesgo no solo su vida personal, sino la vida de sus propias familias, Señor. Te suplicamos que les ayudes a ver claramente sus propios delitos, errores y pecados. Derrama de tu colirio, abre los ojos de cada uno de ellos, de ellas, Padre bueno, y que puedan ver, Señor, verdaderamente que en esta mañana ya lo hayas hecho, que ya hayas derramado a lo largo del mensaje tuyo, hayas derramado de tu colirio y por tu Espíritu Santo los ojos de los ciegos y hayan sido abiertos, Padre, y hayan recuperado visión espiritual, y hayan recuperado ciencia, sabiduría y conocimiento espiritual, Señor, y hagan las correcciones del caso, que vuelvan, Señor, al amor profundo, piadoso hacia ti, que es el punto de partida para la obediencia, que vuelvan a poner en práctica lo que tú les has mandado en diferentes momentos en su vida y que son cosas muy claras para cada quien, Señor, de manera personal, para cada familia. Tú hablas de manera personal y lo has hecho, Señor. Hazles recordar a cada quien lo que hayan olvidado, que vuelvan a activarlo en una piadosa obediencia hacia ti, Señor. Padre bueno, y sigue sustentándonos a todos y cada uno de nosotros. Somos susceptibles a que nuestros pies resbalen. Señor, no quisiéramos afectar ni comunión, ni caminos tuyos, Padre, con nuestra desidia, olvidos, falta de recuerdos, Señor, en cuanto a ti. Padre, por eso preserva nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a nosotros mismos a no permitir que nuestras mentes divaguen fuera de tus caminos, Señor. Que estemos, Padre, deleitándonos en ti, al descubrirte cada vez más, al conocerte cada vez más, hallaremos un mayor deleite en ti, Señor, a tal punto que no necesitaremos otras cosas. No necesitaremos, Señor, de otros incentivos o estímulos externos, Señor. Tú serás suficiente, Señor. La suficiencia de Cristo Jesús lo abarcará todo, Señor. Y oramos para que así sea para con tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por todo este tiempo que nos permites aún el tiempo de ministrar a tu propia casa, de percibir la administración de tu propio Espíritu sobre nuestros corazones. Ahora confiando en que tú tienes una obra todavía no terminada sobre nosotros, nos aperturamos, nos abrimos y nos exponemos, Señor, una vez más a esa obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.